Digamos, si fuera tan cierto, Diego, que la educación pública, igual que la salud pública, son tan buenos, ¿por qué las personas quieren ir al sector privado que a uno Ahora en le Chile gusta? están discutiendo, justamente Boric quiere llevarlo adelante. Bueno, digamos, o sea, justamente Boric es una gratuita. persona, digamos, que puede hacer que Chile, de ser el país más próspero de América Latina, arruinarlo. No lo sabemos, Javier, no lo sabemos. Por algo llega Boric a ser elegido presidente. Pues, y ya, además hay gente que también puede elegir suicidarse. Y con todas las cosas que toca el Estado las destruye. Todo lo que toca un socialista lo destruye. Pero O sea, otro diría, a ver, los que te eligen a vos están locos. Entonces, no, bueno, bueno, la está bien. legitimidad está dada en un sistema Pero es que, democrático digo, por el voto. de vuelta, yo no cuestiono nada. La gente puede elegir suicidarse. Está bien lo que puede hacer, eso es un problema. Estaban en Bariloche, mejoró el clima, quisieron ir al Bolsón, vieron una ruta cortada, se bajaron del vehículo para ver qué pasaba y les rompieron la cabeza literalmente. Está con nosotros Javier Milei, que miraba asombrado estas imágenes, si bien no son del orden económico. Cuando ves esto, un sur violento por encapuchados, ¿qué te pasa, Javier? Buenas tardes, gracias por la visita. Buenas tardes, un gusto estar acá. Y la verdad es que uno lo que se da cuenta es que cuando no se cumple con la ley, cuando cometer crímenes no tiene costo, bueno, esto es lo que pasa, después proliferan. Es decir, cualquier actividad que tiene más beneficios, sí se incrementa. Bueno, acá, digamos, si ustedes al delito no le ponen costos, digamos, ¿qué pasa? El beneficio de ser un delincuente sube y por ende, digamos, esto, como que se ve en el sur, se ve por todas partes de la Argentina. Por eso la Argentina es un baño de sangre directamente. A ver, le dijiste pelele al ministro Guzmán. ¿Por qué? Bueno, él se esfuerza todos los días en confirmarme que tengo razón, ¿no? Es decir, la verdad que las declaraciones que ha estado dando el ministro Guzmán son muy peligrosas. Esto de querer prepiar al Fondo Monetario Internacional es propio de un imbécil y además el planteo que hace es propio de un ignorante. ¿Querés que repasemos? Porque vos hiciste un hilo de tweet y allí fuiste mencionando cada uno de los detalles. A ver, recordalo. Acá le escribís, ¿acaso cree que el FMI, el abismo con el FMI, no sé, me quedó, espera, vamos pasando a poquito. Ahí está. Al país no la empuja el abismo, el FMI, se ve un poquito borroso. No se lee, no se lee. Bueno, no importa, pero te puedo contar, el argumento central es esto. Lo que está diciendo Guzmán es que, bueno, que si el Fondo Monetario lo empuja al abismo, a la Argentina, va a tener que cargar con eso. Bueno, digo, eso es de no entender cómo funcionan las cosas. De hecho, cuando al Fondo Monetario Internacional se lo cuestionó tan fuertemente por lo hecho con Argentina durante el 2001-2002, no fue precisamente por ser duro, como decían acá adentro, sino que todo el mundo lo criticó al fondo por ser laxo. Y ahora Guzmán vuelve a cometer el mismo error. Es decir, el problema y la crítica con el Fondo Monetario Internacional no es que es duro, el problema es que es laxo. Y el problema de Argentina no es que el fondo nos mande al abismo, el problema es Argentina. ¿Por qué Argentina va al Fondo Monetario Internacional? Porque Argentina no tiene quien le preste. ¿Por qué Argentina no tiene quien le preste? Primero, porque no tiene capacidad de pago. Para poder tener capacidad de pago hay que tener superávit primario fiscal y Argentina tiene déficit. Necesitaría por lo menos hacer un ajuste de 7 puntos del PBI para poder repagar la deuda. Y no solo eso, sino que además no tiene voluntad de pago. Es decir, Argentina es alguien que viene, te pide plata, se va de farra, sí, cuando llega el momento de devolverte la plata te insulta y te da un corte de manga. Bueno, eso es Argentina, por eso el riesgo país en Argentina está en torno a los 2.000 puntos básicos, es decir, que Argentina paga una sobretasa en dólares de 20 puntos porcentuales y además si vos mirás los bonos cortos, es decir, los que están próximos a vencer, sí, ahí el riesgo país es 2.500 puntos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo la tasa de arbitraje hoy en Argentina en pesos estaría en el orden del 90 al 100%. Una locura. Bueno, es inviable. Es decir, el camino a la piña es cada vez más inexorable y es evidente que esta gente lo único que hace es acelerar. Bueno, nos queda mucho para conversar con vos porque además, ¿qué puede pasar con tu próxima dieta? Ya en instantes nos contestás. ¿Y qué puede pasar con la economía argentina con una inflación y un dólar que está disparado, no tiene techo? Contanos lo del dólar. ¿Hasta dónde puede subir?
Es que no tiene techo el dólar. El dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. Compramos, Javier, salimos todos a comprar. Bueno, de hecho había... Hay cepo. Hay cepo, tiene razón. De hecho, había algunos economistas que decían que 200 era un precio estratosférico. Ahora ninguno me vendió. Y además decían que el oficial estaba en un buen precio. Cerca de 2.20. Bueno, a ver, el punto es el siguiente. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Siempre la definición es la misma. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y cuando la oferta excede a la demanda, ¿sí? Lo que pasa es que el poder adquisitivo del peso cae y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. En Argentina hay una explosión de oferta monetaria como consecuencia del financiamiento del déficit fiscal. Hay un desprecio por el dinero, o sea, hay caída de la demanda de dinero, ¿sí? Y en ese contexto pierde poder adquisitivo el peso. Y como el dólar es un activo financiero, sube primero. Y eso es lo que estamos viendo. Pero esto es la antesala de una situación extremadamente complicada que podría derivar en algo de características. Si las características monetarias fueran similares a la del Rodrigazo, tenemos un problema porque tenemos 10 veces más de pobres de inicio. Claro. E imagínense que el desequilibrio es más del doble que el que teníamos en el Rodrigazo, por lo tanto, el tamaño de la piña va a ser colosal. Vamos a ver eso, en instantes con vos y muchos temas más. Seguimos en Más Data, edición verano. Seguimos en Más Data, edición verano. Javier Milei, que se sale la vaina. No paró de hablar en todo el corte. Dice, no, porque el tema Pelele de Martín Guzmán. ¿Por qué es, en definitiva, Javier? Pero en realidad, decirle que es un pelele es lo más suave. Porque en el fondo es gravísimo lo que está haciendo. Él es el que está empujando al país al borde del abismo. Él es el que está haciendo que el riesgo país en la punta corta sea de 2.500 puntos básicos. Él es el que tiene ese nivel de riesgo país, a pesar de haber reestructurado la deuda hace poquísimo. Es decir, no existe en la historia de las reestructuraciones de la deuda que alguien haya logrado que baje tan poco el riesgo país y que encima en tan poco tiempo esté absolutamente disparado. Y el argumento está mal, porque de vuelta el problema con el Fondo Monetario, las críticas al Fondo Monetario Internacional, no es porque sean duros, sino es porque son laxos. Y entonces, en realidad, el creer que de criticarlo al fondo por ser duro, lo único que está dando es una señal de que vamos camino a estrellarnos y que él evidentemente no entiende la naturaleza del problema. Y además, o sea, de vuelta, ¿con qué vamos a pagar la deuda si no la pagamos con superávit primario? Y él está haciendo una hipótesis de en el 2027 recién llegar a superávit primario. Y en el medio, ¿cómo lo financiamos? Eso se llama un montón de deuda. ¿Y quién nos va a prestar deuda? ¿Quién nos va a prestar algo si Argentina de vuelta no solo que no tiene capacidad de pago, sino que además no tiene voluntad de pago? Por lo tanto, lo que está haciendo es gestar un verdadero desastre. Ahora, Javier, ¿vos creés que el ministro Guzmán no sabe, es un egresado de Columbia, tiene experiencia internacional, o en realidad es prisionero de la interna política del gobierno? No, para mí gran parte del problema es que es un incompetente. Yo lo señalé desde el primer momento, que es un incompetente. La reestructuración de la deuda y el nivel de riesgo país a tan poco tiempo da muestra de que es un incompetente. Yo les recuerdo, por ejemplo, aún con el kirchnerismo y con Néstor Kirchner, cuando reestructuró la deuda Guillermo Nielsen, después el riesgo país se ubicaba en torno a los 200 puntos básicos. Entonces, claramente esta persona no es apta para el cargo. Además, continuamente hace una defensa de la casta política porque él, por ejemplo, cuando él asumió dijo, bueno, que no iba a haber ajuste y estaba hablando de subir los impuestos. Para él, digamos, que haya o no ajuste tiene que ver con tocar el gasto público. En el fondo, si no se toca el gasto público, quiere decir que el que castiga es al sector privado. Y el sector privado es el que genera riqueza. Por lo tanto, castigar al que genera riqueza, esto, digamos, va a conducir a un desastre. Y esto vale también la pena señalar que le quede claro a algunos miembros de la oposición. Porque hablan de que hay que ajustar a lo que sea y están básicamente con una actitud bastante complicada, extorsiva con el sector privado, como diciendo, no, bueno, igual si no van a tener que pagar un costo enorme. Me parece que se están equivocando algunas personas de la oposición. En el medio hubo una discusión, porque mucho se habla de economía doméstica, el darle a la maquinita de hacer billetes, la posible devaluación.
el dólar, el acuerdo con el fondo, y en el medio una discusión política entre Esper y Pichetto, ¿no, Ezequiel? Así es, me gustó que le digas Pichetto. Vamos a meternos en esta discusión tuitera. Fíjense primero a Lopañi, me dicen, es verdad, a Lopañi hubo muy bien Pichetto. Fíjense, y le mostramos también a Javier esta discusión que se dio en estos minutos, luego de una entrevista que diera Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, quien había acusado a Joseph Stiglitz, ya lo estamos viendo, de estar pago por el gobierno y de decir pavadas. Sale José Luis Espert ayer y le dice: ¿qué tipo inmundo sos, Miguel Pichetto? Sos cualquiera, cualquier bondi te deja bien. Cuando estabas con Cristina, tenías sueños líquidos con Stiglitz, ¿no te acordás? Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías, le tiró Espert. Y hace minutos nada más, Pichetto salió a contestarle también por Twitter y fíjense lo que le dijo. Diputado Espert, hay un bondi que no me deja bien y ese es el del vínculo con narcos que prestan camionetas blindadas, Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados. Debajo de la línea se tiraron entre Espert y Miguel Ángel Pichetto. Lo veo a Javier Milei abriendo los ojos. Está mirando y no puede creer. Está porque, anonadado, Milei. Porque él siempre Se utiliza va. algunos adjetivos y metáforas muy jugadas, Javier Milei, todos lo conocemos. Pero me parece que acá... Un poquito más, ¿no? Se ve superado, Javier. Bueno, digamos, quizás se impuso el estilo. Digamos, bueno, es que estaría bueno que después de tener que sufrir durante tanto tiempo la posverdad, o sea, se digan las cosas de frente y bueno, digamos... ¿De qué lado estás? Digamos, me parece Si hay un que- lado correcto. No, ahí me parece que hay cosas muy complicadas y que, digamos, y que de última lo resuelva la justicia. Me parece Pero que... vos tenés con Pichetto una mirada negativa como tiene Espert, Javier, o tenés una mirada más benévola con algunos conceptos, con cómo es Pichetto. Yo, digamos, en algunas cosas me parece que tampoco se puede estar juzgando a las personas por todo lo que se equivocaron en el pasado. O sea, también las personas pueden cambiar y hacer mejoras. O sea, pero bueno, eso va en cómo lo ve cada uno. Ahora, básicamente es una polémica que no aporta nada, es decir, ni aporta al futuro ni a las soluciones, es más un chicaneo, ¿no? Un chicaneo. Por eso, digo, que yo me no- parece que hay que ponerse por encima de esas cosas. Bien, exacto, ese es el punto que estaba tratando de hacer, claro. Me parece que, digo, esto de las chicanas, o sea, mucho nos suma y la verdad es que hay que ver, digamos, cómo hacemos para salir adelante y de qué lado se pone un grupo y de qué lado se pone. Digo, o sea, yo tengo una visión de que hay que rediseñar la política en la Argentina y que los colectivistas tienen que quedar de un lado y, digamos, los que defendemos la libertad del otro. Y si algunas personas evolucionan hacia el lado de la libertad, mejor. Y ampliamos la oferta electoral para evitar seguir hundiéndonos en esta miseria a la que nos están llevando los colectivistas. Sí. La verdad que este tipo de cuestiones, ya sea a mí, digamos, o sea, yo de hecho no, si ustedes se fijan, digo, yo contesto de cosas muy directas, pero digamos no ando dando vuelta con chicanas. Claro, y muchos dicen que tu fuerza va en crecimiento. Una última encuesta dice que ustedes están terceros luego de la coalición gobernante y segundo, por supuesto, que Juntos por el Cambio, a la inversa. Me parece que a la inversa, en este caso, Opinaya era el que determinó que ustedes están en un tercer lugar. ¿Esa aspiración es presidencial o están muy lejos con tu fuerza? ¿O puede haber algún acuerdo con un sector de Juntos por el Cambio de cara al 2023? A ver, nosotros tenemos un primer objetivo que es llevarle a todos los argentinos una oferta liberal en el 2023. Pero eso es un dato cierto, concreto, y nosotros trabajamos por esa idea. Ahora, eso es una situación. Después, cómo se va a dar el equilibrio político de cara a las elecciones en función del desastre por el cual está transitando la economía argentina y que todo pareciera ser que vamos a una situación aún muchísimo peor, porque recordemos de vuelta, el equilibrio que hoy muestra Argentina es aún peor que el que teníamos en la previa al Rodrigazo, pero con 10 veces más de pobres. O sea, la situación es muy complicada. No es tolerable. Claro. No es Claro, tolerable. exactamente. Socialmente no es tolerable. Entonces, la realidad es que uno no sabe en qué, digamos, puede derivar una crisis económica de semejante magnitud en términos políticos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es trabajar para generar una oferta, ¿sí?, que sirva para que Argentina salga de esta miseria. Y para eso es una construcción y hay personas con las que uno puede estar de acuerdo y con otras con las que nunca voy a estar de acuerdo. Claro, bueno, interesante porque hay personas con las que podés reunirte
y estar de acuerdo y formar un acuerdo. Entre ellas sabemos que es Patricia Bullrich. Ahora volvemos a la economía, porque hay una cuestión política y va todo encadenado en esta Argentina. De esta marcha que comenzó en realidad, sí, por Luis de Liga y por algunos otros sectores, también vinculado al reclamo por la prisión de Milagro Sala, y empezaron a sumarse otras voces. Por estas horas, Pablo Moyano, el hijo de Hugo, está intentando convencer al resto de los triunvirato y a los máximos dirigentes de la CGT para que se sumen a esta marcha que se va a dar el 1 de febrero en contra de la Corte Suprema. Milagro Sala es una de las cuestiones, pero también, por ejemplo, el fallo en contra del Consejo de la Magistratura para que cambie su denominación. Ezequiel, hay que recordarle también a la gente, Javier, que Rosati, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. El primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Claro. de 2003 a 2005, se va con un escándalo de licitaciones vinculadas a las cárceles, una licitación que no quiso firmar, pelea con Julio De Vido, una tapa de Diario Perfil del año 2005, renuncia a Horacio Rosati, se va al sector privado. Esto de Milei habla de quiénes van al sector privado o no. Rosati pasó muchos años en el sector privado y por supuesto estuvo escribiendo libros dedicados a otro tema, hasta que es Mauricio Macri el que lo convoca y lo pone en la nómina para ser juez de la Corte. Pero sí, exactamente, Clara, fue el primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner, luego fue Alberto Iribarne, un hombre muy cercano a Alberto Fernández, y justamente en esa dinámica que se da, como da vueltas la política, hoy ese sector o un sector del kirchnerismo que supo contenerlo como ministro va a ir a protestar en contra de su presidencia en la Corte, ¿no? Muy bien, está con nosotros Waldo Wolf. Buenas tardes, saludos a todos, saludos a Javier. El enemigo es aquellos que quieren destruir el sistema y que además nos tratan a nosotros como una enfermedad. Gravísimo, eso lo hacían los fascismos. Eso lo hicieron los fascismos siempre, tratar de enfermedad al otro. Nuestro apego a la institucionalidad y al respeto por el otro que nos diferencia de esta posición fascista. A ver, Waldo. ¿Está en el despacho, Waldo? ¿Quieres saber si está en su despacho en Diputados o en otro lado? No, estoy en mi oficina. Ah, porque me dijeron que en el tengo despacho de armada. Waldo Wolf hay un halcón atrás. Quería que lo muestre, pero no sé si Claro, está esta oficina. claro, ¿Es esta oficina? Lo tengo acá, pero... A ver, pues pero no muéstrelo, acá, pero no- Wolf. A ver. Muéstrelo. No, Wolf. le prometo a Spielman que le voy a dar la primicia la próxima vez. Acá, El diputado Spielman. Una pregunta a Milei, porque si hay un halcón aquí, ¿puede haber un acercamiento con este halcón o no? Milei, Javier. A ver, puedo, si me permiten, quiero hacer algunas Sí. cosas complementarias con lo que dice Waldo y que adhiero plenamente. Esto de estar avanzando sobre la justicia es de una gravedad enorme. Pone en jaque toda la institucionalidad y la lógica de la República, porque justamente el rol fundamental que tiene la justicia en la República es el contrapeso de poder. Es decir, para evitar que el Ejecutivo no se convierta en un tirano y para evitar, digamos, que el Congreso, el Parlamento se convierta en una oligarquía. Para eso está la justicia, justamente como poder independiente. Y este gobierno sistemáticamente agrede a ese poder independiente. Es decir, no puede ser que todo el tiempo esté en jaque el árbitro de un partido. Es decir, entonces, digamos, o sea, es imposible, digamos, una convivencia. No es que el árbitro es bueno o es malo según, digamos, si falla a mi favor o no. O sea, el árbitro es bueno o es malo si falla correctamente. Correcto. Digamos, ese es el primer punto. O sea, y meterse sistemáticamente con la justicia es mostrar un desprecio furioso por la República. Dentro de esa misma lógica se encuadra lo que desde un muy buen criterio, Waldo, digamos que además, yo se lo digo públicamente, que soy amigo, ¿sí? Señala correctamente. Usted no puede estar sistemáticamente al que piensa distinto, tratarlo de enemigo. Será un adversario, pero de hablarlo y ponerlo en categoría de enemigo y hacer las reflexiones que se hacen y las comparaciones que se hacen no contribuye a calmar digamos, un clima social que está complicado y se puede complicar aún más. Y la relación con Wolf, que dice que tiene un halcón ahí, según el diputado Spielman. Le hacemos una sonrisa. ¿No tiene palomitas? No tiene palomita. No, es un halcón, chicos, es un halcón. ¿Qué? No, yo eso, si me permite, antes de que hable Javier, esto es muy importante. Primeramente que yo tengo una relación personal con Javier. Y eso no quiere decir que no tengamos diferencias. Porque también tengo relaciones personales con gente de otros espacios. Bueno, eso es la democracia.
Con quien no tengo retorno hoy es con aquel que me llama enfermedad, con aquel que me dice que represento, con aquel que me dice que me tiene que cuidar otro país, que me extranjeriza, con aquel que me dice que me tengo que ir del país. Con ellos no tengo ningún tipo de acercamiento. Y tengo mucha afinidad personal con Javier y en algunas cosas políticamente coincido, en otras no. Pero yo creo que justamente el modelo que hoy en el mundo funciona es el modelo de las alianzas. Y yo sí hace rato que trabajo desde lo institucional con distintos liberales. Y con Javier tengo un respeto personal y profesional enorme. Y es tan sincero el respeto que las veces que tenemos diferencias las podemos decir, porque creemos que se puede tener, o yo además creo que se puede tener diferencias con alguien, es transformarlo en enemigo. Así que Javier, me considero que podemos juntas. Y una cosita más antes de pasar la palabra. Me llaman halcón, me parece que es parte del folclore. sí, son metáforas. Todos somos halcones, todos se meten con nuestra familia, cuando se meten con nuestra salud, tenemos que defender nuestra supervivencia. Y la verdad que a mi espacio que llama a destruir el sistema de vida que tenemos, además me invita a que me vaya del país y promueve que se vayan 100 jóvenes, mi hijo entre ellos que está afuera, soy un halcón para defender a mi familia, a mi país y mis instituciones. Javier. Bueno, ahí una de las cosas que señala Waldo es, nosotros ciertamente tenemos muchas afinidades y también tenemos algunas diferencias. Naturalmente, al momento de construir la Argentina que sale, digamos, sin lugar a dudas, yo creo que, digamos, Waldo está del lado de los buenos, no del lado de los malos. Esa es la primera posición. La otra es, también, mire, el liberalismo, una de las instituciones fundamentales es la cooperación social, y eso es un emergente de aceptar que somos distintos. Por lo tanto, o sea, como liberal yo festejo las diferencias y creo que es una fuente, ¿sí?, de crecimiento, una fuente para mejorar, para dividir el trabajo y de esa manera, en la división del trabajo, crear productividad y crear valor. Por lo tanto, o sea, nosotros los liberales festejamos las diferencias. Y la realidad es que, llegado a una situación límite, me parece que está claro de qué lado vamos a estar cada uno, ¿no? Correcto. Me permiten que sume un tema que para muchos es muy incómodo, para un sector del gobierno y de la gente tal vez sea más amable, que es el tema fútbol para todos. Porque recordemos que aquel programa que, digamos, erogó el Estado de 10.000 millones de pesos funcionó mal. Terminó en un juicio oral con procesados, dirigentes y exfuncionarios, camino al juicio oral que se está demorando, y una segunda etapa donde se investiga el lavado de dinero a través de un tramado de financieras y cooperativas. Los clubes se empobrecieron, se hizo dinero por afuera y por supuesto el plan no se ejecutó como corresponde. Clara tiene un aporte para compartirlo, además, por lo que tiene una mirada del gobierno muy impulsada desde, por ejemplo, Oscar Parrilli, ¿no, Clara? Mira, Hugo, 13 años después de haber perdido el Estado 10.000 millones de pesos por el fútbol para todos, vuelve una idea similar. El plan Parrilli es transmitir 1/3 de los partidos gratis, que incluye River y Boca. Y ellos dicen que de la recaudación publicitaria, el 50% va a ir a infraestructura deportiva para barrios vulnerables, 30% para la AFA y 20% para medios públicos. Y Parrilli dijo una frase que para mí es fatal: esto no le va a costar un peso al Estado. Si uno ve que el otro fútbol para todos significó una pérdida de 10.000 millones de pesos, ¿el resultado ahora va a ser distinto? Claro. A ver, Milei, arrancamos por lo económico. No va a ser distinto. Está muy bien la pregunta de Clara. Es como el libro de Rogoff y Reinhardt. Porque esta vez será diferente. No, nunca va a ser diferente. No hay forma que el Estado haga las cosas bien. Esto lo explicaba Milton Friedman en las 4 formas de gastar. Uno puede gastar el dinero de uno en uno o en otros, o el de otros en uno o en otros. ¿Cuál es la peor forma de gastar?
la peor forma de gastar es el dinero de otros en otros. Y justamente eso es lo que hace el Estado. Es decir, no hay forma de que lo haga eficientemente porque no puede internalizar lo que cuesta ganar ese dinero y tampoco, digamos, lo gasta de la manera correcta porque si no lo haría la gente de la manera que sabe hacerlo. Por lo tanto, o sea, ¿cómo va a terminar? Va a terminar mal de vuelta, va a ser de vuelta lo mismo. En Roma hablaban de pane er circense, o sea, pan y circo. ¿Es eso, Wolf? ¿Pan y circo? Sí, pero ahora no hay pan. Bueno. Y el circo lo quiero ver. Wolf, ¿es eso? Porque hay un sector de la población que mira este beneficio, pero tal vez no se da cuenta que lo está pagando con impuestos o como sea. Mire, yo, el ministro de Seguridad que suele, aunque fui arquero, Milei también fue arquero, mire que Dos arqueros, claro. Carita y yo fui arquero de Atlanta. Y además, Waldo, sé que Milei es admirador de Chilaver, que es mi ídolo. No, y Vélez, Dios santo. Bueno, 70 goles. A ver, en la historia, digamos, hacer 70 goles no es fácil. Encima siendo arquero, vamos. Amigo, soy amigo también de José Luis. Somos amigos, he estado con él varias veces. Siempre me chicanea Aníbal Fernández, pero lo invito a que se pare él ahí en el 2x2 44, a ver si tiene el coraje para hacer eso, que te chicanean por algo que me formó como persona. Conozco el fútbol y tengo un hijo arquero profesional también. Bueno. Así que conozco de clubes ricos, de dirigentes ricos y de destinatarios pobres. Así que estoy absolutamente en contra porque mi mamá no tiene por qué de sus impuestos pagar fútbol de primera si no lo va a ver. Y está probado que el fútbol se nutre en todas partes del mundo, una parte importante del pay-per-view. Entonces lo que hay que hacer no es regalarle a la gente el fútbol. Hay que generar las condiciones como para la gente se gane el dinero para poder consumir fútbol si quiere consumirlo. Porque si no, digo, ¿por qué el fútbol sí y el tango no? ¿Por qué empezamos con eso, no? El fútbol sí y el tango no, el fútbol sí y el automovilismo no, el fútbol sí y la arquería no, si a alguien le gusta la arquería. Bueno, dirían que es porque es el deporte más popular del gobierno. No, no es porque es el deporte más popular. ¿Sabe lo que es Machiavelli? ¿Sabe lo que es? Ya lo vivimos, es la cadena nacional fingida. De esta manera va a aparecer el relator militante y va durante los partidos de fútbol, que quieren 4 partidos, los partidos donde juegan los clubes más importantes, agarrar el micrófono y hacer propaganda para estatal y estatal utilizando una actividad privada. Así que me opongo rotundamente. Waldo, gracias como siempre por el contacto y por la entrevista. Gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. A ver, cuestionaron a Milei, dijeron que voucheriza, un neologismo, por supuesto, la política pública, Ezequiel. Sí, fíjense, esta nota salió en La Nación el sábado. El vicejefe de gobierno porteño cruzó a Javier Milei por su propuesta de voucherizar la educación pública y habla la nota de que Emanuel Ferrario, que es vicepresidente de la legislatura porteña, habló de que solo sirve para profundizar la desigualdad y es lo opuesto a lo que buscamos. Es un hombre muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta, de hecho está segundo en la sucesión en la ciudad, y habló de chicanas políticas y propuestas tribuneras sobre la propuesta que había hecho nuestro invitado Javier Milei sobre la idea de tener un voucher que la gente elija a qué escuela va a ir. Quería saber la opinión de Milei, si claro, está voucherizando, claro, la educación pública, en todo caso también que cuente la propuesta, ¿no? Derecho a réplica, Milei, a ver. A ver, a mí, digamos, verdaderamente me parece que no se pueda poner bajo discusión el método bajo el cual se financia la educación. Ya me parece propio de una persona muy limitada intelectualmente, poco abierta, claramente, porque, digamos, en el fondo yo lo que estoy haciendo es plantear una discusión moral por una cuestión de financiamiento. Es decir, la pregunta es, ¿tan grave es plantear que el robo está mal? ¿Tan grave es plantear que está mal el trato desigual frente a la ley? ¿Tan grave es plantear que la existencia de subsidios a determinado sector de la oferta, eso genera una competencia desleal? Es decir, ¿dónde está el problema del planteo que yo hago? ¿Dónde, digamos, parece que esta gente cuando se queda cortos de argumentos recurre, sí, digamos, a acusar de tribunero y todas esas cosas? Mire, señor, si usted no sabe, digamos, comunicarse,
bueno, vaya y aprenda. Pero lo que tiene que hacer primero es rebatir el argumento. Lo de tribunero es contestar sin dar argumento. Decir todas chicanas baratas y todos lugares, digamos, comunes para no contestar la cuestión central, que es que sería muchísimo mejor que haya un mecanismo. A ver, si toda la sociedad está de acuerdo, ¿sí? Digamos, si la sociedad tanto valora la educación, claramente lo que puede hacer es crear un fondo, ¿sí? Donde con ese fondo, digamos, cada una de las personas toma esos fondos y los aplica a la educación y las distintas instituciones, ¿sí? Compiten lealmente. ¿O acaso, digamos, es bueno, digamos, que haya un dumping y que ese dumping lo financie el Estado? Es decir, ¿es bueno que el Estado elija quién es el ganador? Digamos, ¿es una competencia desleal? Digamos, una institución arancelada contra una que no lo es. Digamos, si fuera tan cierto, digo, que la educación pública, igual que la salud pública, son tan buenos, ¿por qué, digamos, recurrentemente las personas quieren ir al sector privado? Bueno, porque tal vez haya bajado en su nivel, pero es una no, conquista bueno, la educación pero pública no, y laica. pero a ver, no, pero digamos, o sea, pero la discusión moral es importante. Es decir, ¿por qué, digamos, alguien se va a arrogar el derecho de robarle el dinero a una persona para financiar lo que a uno le gusta? En Chile están discutiendo, justamente Boric quiere llevarlo adelante. Bueno, digamos, o sea, justamente Boric es una gratuita. persona, digamos, que puede hacer que Chile, de ser el país más próspero de América Latina, arruinarlo. No lo sabemos, Javier, no lo sabemos. No, digamos, o sea, si sigue avanzando, avanzando con las ideas de izquierda que propone, no tengo duda que va a hundir. ¿Sabes por qué, Hugo? Porque donde se aplican las ideas socialistas se genera miseria. Pero por algo llega Boric a ser elegido presidente. Pues, y además hay gente que también puede elegir suicidarse y eso, digamos, no quiere decir que le va a ir pero mejor. La democracia no es comparable. Bueno, está bien, ¿cómo que no? No Sí, a ver, Argentina vive en una democracia el voto manda. No, bueno, eligen a Boric y una de las demandas, pero de están vuelta, presentes Hugo, en la sociedad chilena es que haya educación pública, laica y gratuita. Bueno, es que ¿cuál es el problema, Hugo? Que nada es gratis. Alguien lo tiene que pagar. Sí. No existe la cosa gratis. Entonces el problema es cuando alguien cree que es gratis. ¿Vos tampoco crees en la salud pública? Y mirá cómo funciona en el caso argentino. Sí. De hecho, Argentina tuvo el mejor sistema de salud del mundo a finales del siglo XIX y prácticamente no tenía la presencia del Estado. Porque ¿cómo se generó el sistema de salud en la Argentina? Por comunidades, por tipo de trabajo. Es más, en el campo, como estaban muy lejos, se crearon sus propios hospitales. O sea, todas las soluciones eran privadas. ¿Y qué pasó? Digamos, si el Estado tenía, digamos, una participación menor. Cuando metieron todo, digamos, el altruismo socialista, ¿qué pasó? Se destruyó todo. Ahora, Javier. Y con todas las cosas que toca el Estado las destruye. Todo lo que toca un socialista lo destruye. Entonces, la realidad es que si la sociedad eligió, ¿sí?, de esa manera, bueno, digo, las sociedades sí también se suicidan, digo, lo hace Argentina de ser el país más rico del mundo. Hoy, digamos, pero no el es 70 el tipo. Sistema. La gente lo elige, así como te eligen bueno, a vos. Está bien, y te digamos, apoyan. o sea, de vuelta. Pero entonces después. Otro diría, los que te eligen a vos están locos. Entonces, la legitimidad está dada en un sistema democrático por el voto. De vuelta, yo no cuestiono nada. La gente puede elegir suicidarse, está bien, lo que puede hacer, eso es un problema. O sea, digamos, yo lo único que hago es alertar. Y lo único que hago es plantear una discusión moral. Para mí, robar está mal, para mí tratar desigualmente frente a la ley a la gente está mal, para mí también está mal, digamos, que se subsidie a un sector en particular y que se cree una condición asimétrica de competencia y que después eso se utilice para lavarle el cerebro a la gente, es muchísimo peor. Eso está claro, ¿no? Ahora, Agustín, la gran tradición liberal argentina, Sarmiento, Roca, crearon el sistema público de educación en la Argentina. Bueno, ¿y qué no se puede cuestionar el financiamiento? El mundo era de una manera. A ver, vos cuestionás el financiamiento, está claro. A ver, yo creo que sería arancelar, Javier, yo no entiendo bien la propuesta. ¿Me la puedes explicar? ¿Puedo explicar? Dale. A ver, yo creo que uno puede hacer una lectura del Estado como una solución tecnológica. Cuanto más fracase la sociedad en convivir en manera armónica, bueno, una de las cosas que va a pasar es que hay más Estado. ¿Sí? Y además, conforme avanza la tecnología, la necesidad del Estado es cada vez menor. Ese es el primer punto. El segundo punto es, esto, digamos, está planteado por Hayek en uno de sus libros. Bueno, digamos, o sea, uno puede, que son los fundamentos de la libertad. Uno lee los dos primeros libros y nada, hay un Hayek que casi estaría al borde del anarcocapitalismo.
Y después dice, bueno, pero la gente quiere el Estado. El Estado, digamos, en el fondo, ¿cómo funciona? Funciona como un seguro. Entonces, lo que uno está planteando es la forma cómo se financia, que sea voluntaria, que no sea compulsiva. Y de hecho, hoy hay un montón de recursos y esos mismos recursos podrían utilizarse en lugar de la manera que se utiliza, que en el fondo lo que hace es castigar a los más vulnerables y empujarlos a que sean víctimas del adoctrinamiento que sale de la educación pública de gestión estatal, ¿sí? Que es mucho más grosero que en el caso de la educación de gestión privada, porque digamos la gestión privada, como tiene que reportar al Ministerio de Educación, también digamos tiene el efecto del adoctrinamiento del Estado. Entonces lo que estoy cuestionando es el adoctrinamiento, estoy cuestionando el financiamiento. No cuestionás la educación pública, que está bien como decís vos. La educación pública significa que hay una gestión estatal y una gestión privada. Lo público de la educación ha sido una conquista que nos distingue justamente como uno de los países más progresistas americanos. ¿Y cómo estamos en las pruebas PISA? No, ahora sí. ¿Cómo estamos en las pruebas PISA? La manera en que se financia la educación es otro problema. La manera en cómo se gestiona la educación es otro problema. Bueno, está bien, el problema es cuando lo gestiona el Estado. Entonces, digamos, lo que yo estoy proponiendo es un mecanismo para cambiar la forma del financiamiento, ¿sí? Y que de esa manera haya competencia y que de esa manera se genere una educación de calidad. Vos decís despolitizar el sistema educutivo. Absolutamente. Bueno, en esto podemos coincidir. Es cierto que hay en muchos casos no se concursa como deberían en puestos claves en las universidades públicas. Pero no es solamente un problema de concurso. Me permitís que cambiamos de tema y volvemos, porque es interesantísimo. Lo que Milei plantea es un cambio en la gestión pública y hay discusión sobre eso. En el sistema de financiamiento, sin duda. En el sistema de gestión, bueno, hay que verlo. Alberto Fernández habló de ajuste, dijo esto. Queremos compartirlo con Javier Milei, que está hoy en Más Data Verano. Los pueblos que pierden la memoria están condenados a repetir su historia. Y nosotros no podemos repetir historias. En este caso, en materia de derechos humanos, tampoco podemos repetir historias en materias económicas. Por eso, nuestra pelea, por más que algunos se disgusten contra el Fondo Monetario, con el Fondo Monetario Internacional, donde firmemente decimos que queremos tener derecho a crecer según nosotros creemos cómo debemos crecer. Tener memoria, simplemente tener memoria y recordar, en ese caso, que cuando los ajustes llegaron, nuestro pueblo padeció. Javier. De vuelta, el desprecio por la teoría económica y por la evidencia empírica de este gobierno es exasperante. Es decir, a ver, el modelo que propone Argentina de déficit fiscal financiado con emisión monetaria ya lo conocemos. En los últimos 120 años lo aplicamos durante 110. Y es la madre de todos los males por los cuales este país se está hundiendo. Y hoy quieren seguir reincidiendo en el error. Le voy a explicar algo, señor presidente. Yo entiendo que usted escucha el pelele que tiene de ministro de Economía, que es un keynesiano, y como todo keynesiano es un destructor de riqueza y un bruto. Pero le voy a explicar algo. ¿Sabe qué? Para crecer hay que acumular capital físico, humano y tecnología. Ahora, para poder acumular capital, usted tiene que invertir. Para invertir, una de las cosas, por ejemplo, tiene que ser los proyectos tienen que tener retornos positivos, entre otras cosas. Y además lo tiene que financiar. ¿Y sabe con qué se financia? No con ahorro. Si usted estimula el consumo, hay menos ahorro, hay menos inversión y a la postre menos crecimiento. Por lo tanto, lo que está diciendo además es una barbaridad, es un error técnico grosero. Por lo tanto, si usted sigue insistiendo con la técnica de Nerón para pagar un